Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, porque ya buenas noches, ¿verdad? Son buenas porque estamos predicando el Evangelio, amén. Vamos a compartir acerca del estado del hombre y cómo el creyente sufre también. Entonces, estábamos compartiendo eso en cada grupo, ¿verdad? En cada equipo, y espero que el Señor nos haya hablado del Evangelio. Y quiero que empecemos leyendo Efesios 2.1. Amén. Efesios 2.1 dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Entendemos que el hombre separado de Dios es alguien que no puede encontrarse por sus propias fuerzas con Dios. Es alguien que no está capacitado para poder dar o recibir algo de parte de Dios. El mundo vive de esta manera. Entendemos eso, de que cuando el hombre se separa de Dios, no hay una respuesta para el humano que lo haga reconciliarse nuevamente con Dios, sino que al contrario, empiezan todos los problemas, el hombre sufre y es gobernado por el pecado y Satanás. Entonces es destituido de la gloria de Dios y no tiene más opción que vivir bajo la ley del pecado. Ese es el estado terrible del hombre. Y en estos últimos 2 días nosotros hemos estado compartiendo acerca de esto. Y la mayoría de los que estamos acá se han estado exponiendo también a los seminarios y cómo todos los temas del Evangelio de verdad tocan nuestros corazones, a pesar de que los hemos escuchado muchas veces. Pero el Señor quiere mostrarnos también que el estado del hombre no es algo básico. Entendemos cuál es el estado del hombre y a veces queda aquí. Pero el Señor quiere hacernos ver de qué hemos sido salvos realmente. El estado del hombre es un estado de que no puede hacer nada. Y ponía el ejemplo mientras compartíamos. Y Pastor Mu o Primavera compartía este ejemplo. Y por ejemplo el hijo de Pastor Mu y Primavera está ahí. Y decían, si nosotros no estamos con él no puede hacer nada. Él no puede comer, él no puede ser vestido, él no puede ser cambiado. Pero me ponía a pensar cuando compartía, de verdad el hombre es así. Está separado de Dios. ¿Qué pasa si a este niño le prohíben que sus padres estén con ellos? Y queda ahí, queda ahí. Al momento se ve que está bien, no le pasa nada. Pero, ¿qué le va a pasar si los papás no están ahí? Al momento que tenga hambre, o al momento que tenga que vestirse, si los papás no pueden acercarse a él de ninguna manera, ¿qué le va a pasar a ese niño? Poco a poco, él va a morir. Así es el hombre. Es un estado donde no se puede hacer nada más que la respuesta de Dios entre en su vida. Entonces, quiero que me acompañen a otro versículo, por favor. Y es Hebreos 2.15. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Dice de esta manera: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida en servidumbre. Amén. Entonces el hombre también es alguien que es esclavo, es alguien que no puede ser alguien libre. Un esclavo todo el tiempo está obedeciendo a su amo, ¿verdad? No puede pensar por sí mismo, no puede ejecutar algo por sí mismo. Todo el tiempo está esclavizado por lo que dice el amo. El hombre tiene su amo y no es Dios. El hombre tiene a alguien que lo gobierne y no es Dios. El hombre nace gobernado por Satanás. Y no solo por Satanás, sino que el pecado. El hombre está separado de Dios. Es algo terrible. Que el día de ahora se dan cuenta de muchos problemas. El hombre se da cuenta de que tiene problemas económicos, sociales, esto y lo otro, y se inventa problemas. Pero de lo que no se da cuenta es que está separado de Dios. Y tampoco se da cuenta de que esa separación se sufre, pero sufre de otra manera. Sufre que esto, lo otro. ¿Entendemos eso? Es necesario que podamos recordar de qué Dios nos ha salvado, de qué Dios nos ha hecho libre de un estado patético, de un estado de que no se puede hacer nada, gobernado bajo la ley del pecado.
Este es el estado del hombre. Amén. Y también quiero que me acompañen a a Isaías 1, 4 al 6. Amén. Dice de esta manera, Isaías 1, del 4 al 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, yo compartía de que algo interesante de lo que habla este versículo es que el hombre se encuentra así. Entendemos que el hombre tiene herida, hinchazón, podrida llaga, pero hace una pregunta. Dice, ¿por qué queréis ser castigado aún? ¿Por qué? Es que en el Antiguo Testamento entendemos que Dios todo el tiempo, por medio de los profetas y por medio de los sacerdotes, una y otra vez recordaba al pueblo de qué debían de arrepentirse. Que el estado del hombre no se podía ver él a sí mismo, pero Dios veía al hombre de una manera desagradable, de una manera en que no se podía acercar. Por más que quisiese Dios, no se podía acercar el hombre. Por eso Dios desde el principio entregó el Evangelio, para que sea creído, porque el hombre está en un estado que no puede acercarse a Dios por nada en este mundo. Y lo triste es que entendemos que el hombre nace y muere, separado de Dios. Entonces, entendiendo esto y cómo la respuesta de Dios debe entrar en nuestros corazones, ahora entendemos que el estado del hombre de allá afuera se encuentra así, que necesita la respuesta a través de nosotros para que se cumpla la evangelización mundial y que el hombre se reconcilie con Dios. Pero surge algo, y es que el problema del hombre es originalmente. Pero ¿esto qué tiene que ver ahora con el creyente? Parece que también esto tiene que ver con el creyente. Y es que aunque sabemos que hemos sido reconciliados con Dios, aún sufrimos de problemas. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué aunque he escuchado el Evangelio? ¿Y por qué aunque Dios me ha dado su palabra? ¿Por qué yo siento que los problemas son un problema? Entonces quiero que vayamos a un versículo, y quiero que vayamos a Eclesiastés 7:29. Rápidamente dice así: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Entonces el Señor con el Evangelio nos ha restaurado. Amén. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas. El Señor quiere estar con nosotros y nos ha mostrado que en la cruz y la resurrección se ha acabado todo el problema del hombre. Eso ha hecho el Señor entregándonos el Evangelio. Nos ha dado una respuesta al gran problema espiritual que el hombre sufre. Y nos ha hecho entender que de verdad hay una condenación por estar separado de Dios, y que esa condenación se sufre en la carne. Pero nos ha dado la respuesta que ese sufrimiento ya no es un sufrimiento que debemos de sufrir, sino que Él ha dado la respuesta única y definitiva para que el hombre pueda estar con Dios, para que el creyente pueda estar con Dios. No solo el mundo, sino que el creyente ahora, el digno ahora, de verdad pueda conocer a su Dios. Entonces, quiero que también me acompañe a otro versículo, Romanos 1, 21 al 22. Amén, dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Amén. Entonces, este versículo me podía analizar, y creo que yo me veía en él, porque dice que se envanecieron en su corazón, y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Por qué sucede esto? Porque aunque yo me extienda por las ramas, ¿verdad? Como escuchábamos, aunque yo me extienda por muchas cosas muy bonitas acerca del Evangelio y que son correctas, yo no creo el Evangelio. Y el Evangelio Dios lo entregó para, no que yo sepa que creo el Evangelio. El Evangelio Dios lo entregó para que sea creído.
No lo he entregado para algo más, para que sea creído, simplemente para eso. El que yo piense que creo el Evangelio constantemente es un engaño de Satanás que no permite que yo crea el Evangelio. ¿Y qué tiene esto? Porque es algo bien delicado, porque el creyente puede manejar muy bien el Evangelio. El creyente predica muy bien el Evangelio. Y el creyente, o sea, es experto explicando el Evangelio, pero en su vida sufre los problemas como alguien que está separado de Dios, sufre los problemas como alguien que no se ha encontrado con Dios, vive como alguien que no se ha encontrado con Dios. Y Satanás todo el tiempo está diciendo: está bien vivir sin Dios, está bien si por un momento no escuchas el Evangelio, está bien esto y lo otro, está bien no permanecer constantemente en el Evangelio, está bien vivir de chispa de gracia del Evangelio. Eso dice constantemente Satanás. Está bien que en tu mente lo puedas tener bien y que puedas compartirlo y la gente te entienda, pero el corazón del creyente no debe de ser un corazón engañado por estos caminos. La única conclusión a la que el creyente debe llegar es que Jesús es el Cristo. Estoy con Dios. Entonces, viendo esto que estamos compartiendo, también quiero que leamos lo que es Génesis 2:17. Amén. Génesis 2:17. Perdón, que me perdió. Dice de esta manera: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Entonces este es el pacto que el Señor dio al hombre al principio. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que hemos compartido, verdad? Creo que tiene que ver mucho, porque es exactamente lo mismo que el Señor quiere de nosotros. El pacto debe de ser creído. Amén. El pacto debe de ser de verdad recibido con todo el corazón y creerle a Dios de lo que Él dice. Es decir, el hombre al principio debía de conocer por medio del pacto a Dios. El pacto no era porque era una orden radical que el hombre debía de cumplir, o porque el pacto era algo de que yo estaba sometido y si no cumplía el Señor era alguien que me iba a castigar. No es así. El Señor ama a su Hijo, amó a Adán, amó a Eva y le dio todo su corazón, y su corazón estaba en el pacto, su espíritu estaba en el pacto, su palabra estaba en el pacto. El hombre debía de obedecerlo. Adán y Eva eran creyentes que debían de permanecer creyendo el Evangelio, creyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios únicamente me sirve para poder conocer a Dios, no me sirve para algo más, no me sirve para poder vivir bien en esta tierra. Claro, si con el Evangelio el Señor nos enseña cómo poder vivir en la tierra, cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser una vida del creyente. El Señor enseña eso. Pero Satanás todo el tiempo está atacando la palabra. Y Satanás lo único que quiere es que el creyente deje de creer, de que el creyente no pueda ayudar a otros, del que el creyente se quede y no llegue al final, del que el creyente no tenga la fe maranata y se quede con eso, que ya sabe y domina muy bien, que se quede con buenas acciones. Entonces es algo que el Señor de verdad me ha estado hablando, cómo ahora el creyente sufre también problemas, si en realidad el Señor ya lo terminó todo en la cruz. ¿Por qué el creyente sigue viviendo de esta manera? Todo es por causa del pecado de Satanás, que aunque hemos sido libres de eso, se debe a pequeños pecados que atrasan la fe. Pensamos que tolerar algunos pecaditos no me afecta en nada. Fácilmente vuelvo y escucho el Evangelio, fácilmente vengo y me expongo, y ya el Señor todo lo perdonó, ya tengo libre acceso. Esa es una fe incorrecta que no me encuentra con Dios. El Señor ha terminado todo en la cruz perfectamente, y yo debo de recibir la respuesta de Dios así, tan clara, tan perfectamente. Y quiero que me acompañe otro versículo, por favor. Vamos a leer Proverbios 6, 26 al 28.
Amén. ¿Lo tienen? Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Proverbios 6, 26 al 28 dice: porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego de su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Amén. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es la mujer ramera, verdad? ¿Quién es la insensatez? Es el pecado de Satanás, que todo el tiempo quiere engañar al hombre, al creyente. Esta es la mujer ramera. Pero dice que el hombre es reducido a un bocado de pan. Este hombre que se ha reconciliado con Dios, que creyente que de verdad ha querido su pacto, que puede estar con Dios, es reducido a un bocado de pan. Todo porque él cree que si anda sobre brasa no se va a quemar. Él cree que si agarra fuego y se lo echa en su pecho, no se van a quemar sus vestimentas. Él cree que tolerar pequeños pecaditos no le va a pasar nada. El creyente no debe vivir así. El creyente debe de vivir con una fe que vive para el Señor, que se guarda para su Señor, que quiere entregar su vida para el Señor. No puede vivir de otra manera diferente. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es porque no estamos entendiendo algo. No estamos revisando de qué manera estamos creyendo. Pero eso Dios lo permite, porque Él quiere que creamos bien. La buena noticia siempre es permanente. Jesús es el Cristo. Entonces también quiero que me acompañe a otro versículo. Amén. Vamos a leer Gálatas 2:20. Amén. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Y en lo que ahora vivo en la carne, y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, el Señor se entregó por nosotros. Y 2 Corintios 5:15 dice que por todos murió, ¿verdad? Pero para que los que viven, ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó. El creyente debe de preguntarse siempre: ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Amén. ¿Qué tiene que ver esto en mi vida? ¿Cómo puedo llegar a la conclusión? Y yo explicaba en el grupo que estábamos, rápidamente se me venía a la mente en que cómo los jóvenes, al principio de todo esto que el Señor nos ha venido trayendo y nos ha venido enseñando, cómo al principio, a pesar de que todos hablábamos un mismo mensaje, a pesar de que nos podíamos organizar bien, a pesar de que podíamos llevarnos muy bien con nuestra amistad, al final, aunque todos predicábamos de alguna manera igual, con un mismo mensaje, no podíamos escucharnos, no podíamos llegar a la misma conclusión. ¿Qué es lo que pasaba? Algo estaba mal ahí, algo no estábamos viendo. Debemos de revisar nuestra fe, y el Señor nos ha venido mostrando de verdad de cuál es el Evangelio y cómo debe de ser nuestra manera de vivir. Y aunque hemos sido carentes en muchas cosas, y aunque no hemos hecho muchas cosas muy bien, y aunque hemos tenido muchos errores, el Señor de verdad conoce nuestros corazones y Él sabe que queremos creerle de todo corazón. Y el Señor quiere mostrarnos eso cada vez más. El Señor necesita corazones de verdad que quieran entregar su vida para aquel que murió y resucitó por ellos. Un corazón que vive conociendo a Dios todo el tiempo. El Evangelio es para estar con Dios. El creyente debe de percibir a Dios. No está bien el decir que el Evangelio me lleva a Dios, pero yo no percibo a Dios. No está bien eso no es normal. El creyente debe de saber quién es Dios, conocer quién es Dios, hablar de Dios. Esa es la vida del creyente, una vida de fe, porque el hombre es un ser espiritual que solo vive cuando está con Dios, y el que ha creído en eso se ha convertido.
Por eso, en conclusión, el Señor solo necesita que nosotros podamos creer lo que Él ya entregó. La cruz y la resurrección fue suficiente para resolver nuestro único problema. No hay nada más. Pero debemos de revisar en qué evangelio estamos creyendo constantemente. Revisar en qué evangelio creemos ahora, mañana, pasado, y escuchar constantemente el evangelio. Porque la fe viene de oír la palabra de Dios. Y poder orar al Señor para que de verdad nos dé esta fortaleza para dar el golpe final. Porque al final el creyente debe dar el golpe final y esperar a su Señor, amar la venida de su Señor. Esta es la fe que Dios busca del creyente. Amén. No podemos descansar en una fe que se parece al evangelio. Una fe de que están los problemas, pero Jesús es el Cristo. Y como Jesús es el Cristo, entonces se minimizan los problemas. No es así. El creyente no puede vivir así. El creyente debe de vivir, aunque estén los problemas, y aunque haya muchas cosas que me impidan carnalmente o físicamente sentirme bien o cómodo, Jesús es el Cristo. Él ha resuelto el problema del hombre. Él ha resuelto mi problema. Esa es la fe que Dios necesita. Una fe que pueda encontrarse con Dios constantemente y viva por Él y para Él. Amén. Entonces, eso es lo que he podido compartir esta noche. Que Dios les bendiga.